Muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos a otro capítulo más de Sin Salud Mental No Hay Salud. Yo soy el doctor Félix Torres, médico especializado en psiquiatría clínica y forense y su anfitrión a través de nuestra campaña. Como saben, el Mundo Boston ha lanzado esta campaña con el propósito de abordar lo que vive nuestra comunidad y cómo se afecta a su salud mental. Nuestra campaña busca crear conciencia acerca de la importancia de cuidar por nuestra salud mental, sensibilizarnos sobre los problemas que afronta nuestra comunidad, buscar ayuda y fomentar un debate que puede salvar vidas. Como siempre, un agradecimiento a nuestros patrocinadores, sin quienes esta campaña no sería posible. Mass General Brigham, Harvard Pilgrim Health Care and Tufts Health Plan, conocidos ahora como Point 32 Health Companies, East Boston Neighborhood Health Center y TJX Companies. Después de haber sentado la introducción durante nuestros primeros 2 episodios hablando acerca del estigma cultural y ofreciendo un poco de descripción sobre el sistema de salud mental, y recuerden que esos episodios están disponibles en la página de Facebook del Mundo Boston si quieren ponerse al día. Hoy comenzamos a hablar a fondo acerca de los 7 más comunes diagnósticos de enfermedad mental que afectan a nuestra comunidad. El primero siendo la depresión. Ahora bien, ¿qué es la depresión? La Asociación Americana de Psiquiatría, en la cual yo sirvo en la Junta de Síndicos, describe a la depresión o el trastorno depresivo mayor como una enfermedad médica grave y común que afecta negativamente cómo la persona se siente, piensa y actúa. La depresión puede provocar una variedad de problemas emocionales y físicos y puede disminuir su capacidad para funcionar en el hogar, el trabajo y a nivel social. Ahora bien, pasemos a mi sección favorita del programa. ¿Sabía usted que donde hablamos un poco acerca de los datos que debemos saber? ¿Sabía usted que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la depresión es el trastorno mental común, bastante común, con aproximadamente 280 millones de personas en el mundo que tienen depresión, lo que representa casi el 4% de la población? ¿Sabía usted que la depresión es la principal causa mundial de la discapacidad o disability, como lo llamamos, y un factor importante que contribuye a la carga global de las enfermedades? ¿Sabía usted que la depresión afecta más a las mujeres que a los hombres? ¿Sabía usted que los niños y adolescentes también sufren de depresión, la cual en ellos puede reflejarse distinta a los síntomas que comúnmente vemos en los adultos? ¿Sabía usted que la depresión puede llevar al suicidio? 800,000 personas mueren por suicidio cada año, lo que equivale a una persona en algún lugar del mundo quitándose la vida cada 40 segundos. Piensen en eso, una persona cada 40 segundos toma su vida. ¿Sabía usted que hay indicios de que por cada adulto que muere por suicidio puede haber más de 20 que intentan suicidarse? A nivel de los Estados Unidos, ¿sabía usted que los últimos datos proporcionados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades marcan al suicidio como la 10ª causa principal de muerte de los Estados Unidos en el 2019, cobrando 47,500 vidas? Y es la 2ª causa de muerte entre nuestros jóvenes, entre las edades de 10 a 34 años. ¿Sabía usted que la depresión clínica va más allá de las fluctuaciones habituales de nuestro estado de ánimo? Y por último, ¿sabía usted que hay esperanza y existen varios tratamientos para la depresión? Para hablar acerca de esto y mucho más, es mi gran placer darle la bienvenida a la doctora Catherine González. La doctora González trabaja como psiquiatra de adultos y envejecientes en el programa en el Hospital Brigham and Women's en Boston, Massachusetts. Nacida en Puerto Rico y graduada de la Escuela de Medicina de Puerto Rico, completó su entrenamiento en psiquiatría general en el programa de Harvard Longwood en Boston, Massachusetts. Luego completó sus especialidades en esquizofrenia en Massachusetts General Hospital en el 2010 y psiquiatría geriátrica, o sea, de envejecientes, en Cambridge Health Alliance en el 2011. Además de ver pacientes en la Clínica General Ambulatoria de Brigham Women's, es encargada de la Clínica Geropsiquiátrica Ambulatoria y es instructora de estudiantes de Escuela de Medicina en la Escuela de Medicina de Harvard. Sus intereses incluyen desórdenes de trastorno de ánimo, psicosis y los aspectos culturales relacionados a la salud mental. Bienvenida, doctora González, aquí a Sin Salud Mental No Hay Salud. Encantada de estar con ustedes hoy. Gracias por la invitación. Me alegro. Dígame, doctora, ¿desde dónde se conecta con nosotros aquí en este mundo virtual? Pues estoy a las afueras de Boston, en Bedford, Massachusetts. Qué bien, qué bien. Para todos los que nos están viendo, y veo que tenemos bastantes personas en línea, recuerden que si tienen alguna pregunta para nosotros, por favor hacerla en el chat, el cual vamos a estar monitoreando. Doctora, hablando de fondos acerca de los síntomas de la depresión y cómo se presentan en una persona deprimida, ¿cuáles son esos síntomas y cómo podemos diferenciar entre una depresión clínica a un cambio normal del ánimo? Sí, pues verdad, tener cambios de ánimo es normal y es parte de nuestra vida diaria.
y no es algo que tratamos de patologizar. Cambios, ¿verdad? Es algo del cerebro que es normal si algo pasa que sea estresante, difícil, pues es normal sentirse triste o ansioso por varios días, tal vez una semana, y después uno busca mecanismos para poder seguir adelante y seguir con su vida diaria. Para diagnosticar, para tener depresión clínica, ¿verdad? Y llegar al punto de necesitar esa ayuda para la depresión clínica, usualmente la persona muestra pues múltiples síntomas que grandemente afectan su vida. Y, ¿verdad? Los síntomas primarios más comunes son sentirse triste, sentirse que, ¿verdad? Que la vida no tiene sentido, perderle ese gozo a la vida, a cosas que antes te interesaban. Esa anedonia es el término clínico, es bastante común, pero también pueden haber cambios en términos de sueño. Alguna gente duerme más, alguna gente duerme menos de lo usual. Cambios en apetito, alguna gente come más, alguna gente come menos. También en energía, en concentración. Hay muchas personas que con depresiones tienen síntomas de culpa, se sienten culpables por cosas que tal vez antes no se sentían culpables o que ahora les está afectando muchísimo. Y muchas personas pierden ese interés de vivir. Y cuando las depresiones se vuelven severas, muchas veces piensan en el suicidio. En algunas depresiones severas también vemos algunas personas sufren de alucinaciones, ¿verdad? De ver cosas que no están ahí o de escuchar cosas que no están ahí. Y eso usualmente son en las depresiones más severas. Así que usualmente, ¿verdad? Es bastante diferente a un cambio de ánimo normal. Y usualmente es una conglomeración de estos síntomas que duran por más de 2 o 3 semanas y afectan completamente el funcionamiento de esta persona. Esta persona no puede funcionar como usualmente funciona. Eso es un dato muy importante, doctora, que los síntomas deben durar como mínimo 2 semanas y tienen que representar ese cambio en el nivel previo de funcionamiento de la persona. Sí. Dígame, doctora, ¿cuáles son algunos factores de riesgo para la depresión? Sí, pues hay múltiples, ¿verdad?, factores de riesgo. Usualmente, ¿verdad?, un factor de riesgo que no podemos controlar es la genética, ¿verdad? Si uno tiene un historial familiar de depresión en nuestra familia, pues es un poquito más probable que algunos de los familiares de la misma familia pues puedan tener depresión. Pero, ¿verdad?, otros factores de riesgo incluyen pérdidas, ¿verdad?, trauma, no solamente en la niñez, aunque en la niñez es bien importante, pero trauma a través de la vida. Eventos grandes de vida que puedan ser traumáticos. Hay algunos problemas médicos o condiciones médicas que nos pueden, ¿verdad?, poner a más riesgo de tener depresión. El uso de sustancias, especialmente de algunas drogas y de alcohol, nos pueden poner en predisposición de tener depresión. Aislamiento social es muy importante y vemos y hay estudios que demuestran que lo más aislados que estamos tenemos más riesgo de depresión. Conflictos familiares, por ejemplo, también es uno de los factores de riesgo para la depresión. Algo que hemos notado durante la pandemia causada por este aislamiento social hasta cierto punto es que estamos teniendo este diálogo más abierto acerca de cómo nos afecta ese aislamiento y cómo nos lleva quizás a la depresión o nos afecta a la enfermedad mental, que yo veo como algo positivo dentro de la oscuridad que ha sido esta pandemia, ¿verdad? Claro. Doctora, ¿cuán importante es la prevención y la intervención temprana? Sí, extremadamente importante, ¿verdad? Sabemos que si una persona, ¿verdad?, identifica esos síntomas de depresión cuando están en unos niveles que no están moderados o severos y puede encontrar tratamiento, usualmente la posibilidad que esa depresión se mejore por completo con tratamientos tal vez no tan intensivos es mucho más grande. Así que usualmente si una persona está sintiendo síntomas clínicos de depresión, ¿verdad?, lo más importante es buscar ayuda, ya que tienen la mejor evidencia para poder mejorarse más rápido y más completamente. Y, ¿verdad?, hay muchos tratamientos para la depresión, ¿no? Y ¿verdad?, cuando los síntomas no son moderados o severos, muchas veces podemos usar tratamientos que tal vez no son tan invasivos o que tienen menos efectos secundarios. Doctora, hablando un poquito acerca de las estadísticas que mencioné en la sección de ¿Sabía usted que se cree que muchas de ellas pueden estar distorsionadas cuando hablamos del suicidio por el hecho de que un sinnúmero de muertes por suicidio terminan siendo clasificadas como accidentes, por ejemplo, vehiculares o por sobredosis. Así que esos números pues quizás tienden a ser un poco más altos. ¿Cuán de la mano pueden ir la depresión y el suicidio? Pues la depresión y el suicidio van bastante de la mano. No todo el mundo que tiene depresión, ¿verdad?, va a tener un atento suicida o va a, ¿verdad?, completar un suicidio, pero si uno estudia los suicidios, ¿verdad?, completados,
Usualmente, la mayoría, y creo que las estadísticas están entre 50 y 70% de esas personas que completan suicidio, pues tienen algún tipo de enfermedad de salud mental. Así, y muchas veces son trastornos de ánimo, como depresión o trastorno bipolar. ¿Verdad? Como tal, la depresión, uno de sus síntomas es sentir esa limitación en lo que antes te gustaba y tener a veces uno siente que no quiere vivir o que las personas estarían mejor sin uno, y ese tipo de síntomas es lo que puede llevar a una persona, si empeora la depresión, a hacer suicidio. Así que es parte, ¿verdad?, bastante importante, y siempre que vemos un paciente con depresión, especialmente cuando es depresión mayor clínica, pues es una de las preguntas que siempre hacemos como parte de nuestras evaluaciones. Muy importante. Doctora, háblame un poquito acerca de los factores de riesgo para el suicidio. Sí, pues hay, ¿verdad?, muchos factores de riesgo para el suicidio. Muchas veces cuando hay eventos grandes o catastróficos en la vida de la persona, a veces son cuando hay pérdidas, especialmente cuando son pérdidas grandes para la persona. Problemas médicos y el dolor es un factor de riesgo para el suicidio, especialmente dolor crónico que no mejora con tratamiento. Conflictos interpersonales son extremadamente, ¿verdad?, difíciles para algunas personas. Problemas económicos y legales también vemos que tienen, ¿verdad?, una relación con el suicidio. El uso de alcohol y drogas también muchas veces es asociado con un aumento en el riesgo de suicidio. Muchas personas, ¿verdad?, ven que el alcohol es un depresivo, ¿verdad? Y muchas veces si uno usa alcohol crónicamente, diariamente, en cantidades que se exceden, ¿verdad?, a lo debido, pues eso puede llevarnos a tener depresión y aún puede aumentar el riesgo de suicidio. Tener un pobre sistema de apoyo, o como habíamos hablado, estar aislado de otras personas, también puede ser un factor de riesgo para suicidio. Algunas otras cosas que a veces también nosotros preguntamos es, ¿ha habido historial familiar, verdad? ¿Algún familiar que haya intentado suicidio o que haya completado el suicidio? Porque eso es un factor de riesgo bastante importante, ¿verdad? Con los niños, ahora estamos viendo que, ¿verdad?, la cuestión del bullying y todos esos problemas, algunos estudios han demostrado que tal vez aumente el riesgo de suicidio. Y, ¿verdad?, a veces el trauma en la niñez también es un potencial factor de riesgo, especialmente en nuestros niños y adolescentes. Hablando de nuestros niños, doctora, tenemos una pregunta en el chat de Musa, Manos Unidas Saliendo Adelante, y dice, gracias por toda esta información. Creo que todos nos hemos percatado del incremento tan increíble que ha tenido la salud mental. ¿Cómo sabemos o identificamos la depresión en los jóvenes o niños cuando son tan poco comunicativos? Sí. Eso es excelente pregunta, ¿verdad? Y la depresión en niños se ve un poco diferente a la depresión en adultos, aunque algunos síntomas son similares, como el sueño, el apetito, ¿verdad? El cambio en la personalidad, por ejemplo, en niños es a veces como una señal de un warning sign, como decimos. A veces, en vez de no tener ese gozo en actividades que antes gozaban, a veces la irritabilidad es un síntoma que vemos más en niños que tal vez en nuestros adultos o personas mayores. Y aislamiento, ¿verdad? Si es un niño o una niña que antes le gustaba participar en algunas actividades y ahora no quiere, pues eso es una señal, ¿verdad? Una señal de riesgo que tal vez ese niño tal vez necesita un poquito más de ayuda. Y muchas veces los niños no lo comunican, como decía la pregunta, que es bien importante, ¿verdad?, poder preguntar y no tener miedo a preguntar. Porque puede ser un poquito más difícil. No te van a decir estoy deprimido, necesito ayuda. Es un poquito más complejo. Hablando un poquito ahora, quizás yéndonos al otro extremo de la vida, ¿verdad? En los envejecientes, ya que usted es psiquiatra geriátrica, hay diferencias también en esa población, y quisiera también que me hable un poquito acerca de lo que conocemos como la pseudodemencia, que puede ser realmente un síntoma de depresión en esta población. Sí, también, ¿verdad? En nuestras personas mayores vemos que la depresión puede presentarse un poquito diferente a como la vemos en nuestra, ¿verdad?, población general. Y muchas veces vemos la depresión expresarse como síntomas físicos. Y algunos de nuestros adultos mayores muchas veces presentan a su doctor primario porque tienen un aumento grande en síntomas físicos, y obviamente siempre eso se quiere tomar en
¿verdad? Muy serio, pero a veces cuando hay depresión, esos dolores o esos síntomas físicos se aumentan, ¿verdad? Los muchas achaques, veces, como le llamamos. Sí, y la depresión muchas veces aumentan esos achaques y hay una correlación, ¿verdad? La depresión viene del cerebro también, igual que nuestro sistema de dolor ¿verdad? Y controla todas las partes del cuerpo, así que el cuerpo también lo siente, como diríamos. Muchas veces, como dijiste, el término pseudodemencia, que es usualmente cambios en la habilidad cognitiva de una persona mayor que llevan, ¿verdad?, a pensar que esa persona pues está perdiendo un poco la memoria, y muchas veces eso se confunde con condiciones como el Alzheimer, la demencia, por otras causas. Y cuando uno, ¿verdad?, hace screening, ¿verdad?, muchas veces podemos hacer preguntas en la oficina del doctor o en la oficina del psiquiatra, pues el examen pues sale como si esa persona tuviera un problema cognitivo primario, ¿verdad? No sale bien en esas pruebas. Y a veces es bien difícil, ¿verdad?, distinguir entre la depresión, si estos síntomas son por depresión o por problemas primarios de memoria. Y en ese caso, ¿verdad?, especialmente si esta persona está diciendo que se siente triste, y podemos hacer un repaso de todos los síntomas de depresión, tratamos de tratar esa depresión lo antes posible, ¿verdad?, y lo mejor posible. Y lo bueno, ¿verdad?, si estos síntomas son por depresión, es que muchas veces estas personas, pues, cuando se empiezan a sentir mejor y salen de esa depresión, pues sus síntomas cognitivos mejoran por completo y llegan, ¿verdad?, a tener estos exámenes que ya salen normal en términos de sus niveles, que es completamente reversible. Y es importante recalcarlo. Gracias por mencionarlo. Doctora, volviendo un poquito al tema importante del suicidio, ¿cuáles son algunos de los, digamos, de las señales de alerta que debemos estar buscando en nuestros familiares o amigos de que están pensando en el suicidio? Sí, usualmente lo que, ¿verdad?, tratamos de educar a nuestros, ¿verdad?, a nuestros pacientes, a los familiares de los pacientes, es si hay algún cambio, ¿verdad?, en cómo esa persona se comporta, en cómo se siente, si por ejemplo los síntomas de depresión empeoran dramáticamente, si esa persona se siente extremadamente irritable, si empieza a separarse de sus familiares, de sus amistades, si empieza a hablar un poco más del suicidio o hacer comentarios, ¿verdad?, negativos sobre la vida, sobre su vida, sobre la falta de esperanza que tiene para vivir. Pues esas son cosas que siempre tratamos de tomar en cuenta y darle mucha importancia. Algunas personas libremente hablan sobre el suicidio, otras no, que es un poquito difícil, ¿verdad?, saber cómo una persona va a reaccionar. Algunas personas pues aumentan su uso de drogas y alcohol, por ejemplo, y algunas personas pues hacen cosas para despedirse, ¿verdad? O regalan obsequios o tratan de, ¿verdad?, de tener sus cosas al día para poder dejar todo listo. Es interesante porque uno de las señales de alerta es un cambio súbito o de reponerse o sentirse completamente bien, súbitamente, y eso es lo que a veces vemos, ¿verdad?, que una persona esté en una depresión severa y después de repente se sienta completamente bien y pues a los pocos días o semanas pues tiene un atento suicida. Y eso, ¿verdad?, a veces se ve y pues es algo que tenemos que tener cuidado como familiares, como clínicos, ya que usualmente la mejoría de la depresión no es súbita, ¿verdad? Muchas veces con tratamiento la persona poco a poco va mejorando, pero usualmente no son cambios súbitos de estado de ánimo de un día para otro, por ejemplo. Y a veces lo que está sucediendo en ese momento es que la persona quizás ya ha tomado la decisión de salir de su dolor, ¿verdad? Y quizás ya tenga un plan suicida y se está sintiendo mejor porque ya ha tomado esa decisión final. Así que es muy importante estar alerta en eso. Y otra cosita también que a veces vemos es que las personas empiezan a obsequiar o a deshacerse de sus objetos de valor personal o favoritos, los cuales debe poner un poquito en alerta el oído y los ojos acerca de qué quizás está pasando con esa persona. Doctora, tenemos una pregunta aquí, un comentario de Melida Redondo, la señora Melida Redondo, que estuvo con nosotros como invitada la semana pasada. Como yo perdí un hijastro en la guerra de Irak, también se necesita decir que los padres hispanos-parlantes no tienen información acerca de las depresiones que sufren los militares latinos durante su servicio. A militares y veteranos, más de 20 militares y veteranos al día se suicidan cada día en los Estados Unidos.
Y es algo que, como mencioné la semana pasada, me gustaría indagarlo más y tener un programa solamente acerca de lo que es la salud mental para nuestros militares que salvaguardan realmente nuestra libertad. Es muy importante. Lilian García nos pregunta, ¿puede haber depresión de un problema muy viejo, de hace mucho tiempo, cuando la guerra o cuando fui violada a los 18 años y nunca lo comuniqué? ¿Puede causarme a mí depresión todavía? Sí, ¿verdad? Cuando hay un trauma tan significativo en la vida de una persona, ¿verdad? Y lo que usted está describiendo son traumas muy fuertes. Eso sí puede llevar a depresiones que tal vez se convierten un poquito más crónicas y los síntomas duran un poco más de tiempo y pues sin tratamiento, usualmente lo que se ve es que esos síntomas tardan un poco más en mejorar y a veces la mejoría no es completa, ¿verdad? No llegamos a remisión, que es que los síntomas pues mejoran por completo. Y muchas veces cuando hay estos traumas, ¿verdad? Cuando la depresión viene por estos problemas significativos, pues usualmente el tratamiento tiene que ser comprensivo, ¿verdad? Una combinación no solamente de medicinas, pero de terapia, especialmente que pueda enfocarse en ese trauma, en esa respuesta al trauma que una persona ha tenido a través de los años. Que sí es posible tenerlo aún después de muchos años. ¿Algunas medidas para prevenir el suicidio, doctora? Sí. Pues, ¿verdad? Lo más importante que nosotros tratamos de enfocar, por lo menos con nuestros pacientes, es tratar de darse, ¿verdad?, lo más posible, no solamente su cuerpo físico, ¿verdad?, pero su cerebro, su mente, ¿verdad? Tratar de dormir lo mejor que pueda. Muchas veces el sueño, ¿verdad?, insomnio y hipersomnio, ¿verdad?, son problemas que pueden llevar a depresión y pueden llevar a algunas personas hasta suicidio. Tratar de tener una dieta lo más saludable posible, ¿verdad?, cuidarse su cuerpo. Para muchas personas el ejercicio es una parte importante de su salud mental y hay muchos estudios que demuestran que el ejercicio ayuda a disminuir depresión, ayuda a nuestro estado físico y hasta ayuda a esos sentimientos de desesperanza. Muchas veces participar en actividades que le den alegría, especialmente si esas actividades son con personas, ¿verdad? Tener ese contacto social y disminuir ese aislamiento es muy importante. Y, ¿verdad? Cada persona es diferente, así que, ¿verdad? Hay personas que le gusta, ¿verdad?, hacer ejercicio, hay personas que prefieren estar con familia, amistades, ¿verdad? Ver qué a uno le gusta y qué lo hace uno contento y tratar, ¿verdad?, de tener un plan estructurado, especialmente cuando uno empieza a notarse que se está sintiendo mal. En realidad el suicidio ha sido un fenómeno global, o es un fenómeno global, y sin menospreciar por lo que estamos pasando a nivel mundial con la pandemia del coronavirus. El suicidio ha estado a niveles de pandemia por muchos años y me alegra realmente que estemos sacando el tiempo para hablar francamente acerca de este tema que no debería ser tabú y todos deberíamos dialogar acerca de esto. Y amigos, recuerden también que el suicidio es una solución permanente a una situación temporera, ¿verdad? No hay vergüenza en pedir ayuda y buscar esa ayuda puede salvar tu vida o también la de un ser querido. Así que buscar ayuda es muy importante. Doctora, cambiando un poco el tema, entrando aquí ya estamos en otoño, ¿verdad? Las horas de luz van pasando. Uno de los subtipos de la depresión es lo que llamamos el Seasonal Affective Disorder o el trastorno afectivo estacional. Háblame un poco más acerca de eso y cómo podemos prevenirlo. Sí, pues el trastorno afectivo estacional es un subtipo de depresión que vemos más que todo cuando, ¿verdad?, empezamos a cambiar de verano a otoño, aunque puede pasar a la inversa, pero mucho menos común. Y usualmente las personas notan que cada otoño, y usualmente empieza de septiembre a octubre, ya cuando empezamos a tener menos y menos horas de sol, las personas empiezan a sentirse más tristes y empiezan a desarrollar todos estos síntomas de depresión que hablamos, ¿verdad?, hace un poco tiempo. Usualmente es similar a una depresión, ¿verdad?, clínica, pero algunas personas notan que cuando esto pasa en el invierno, duermen más y comen más, ¿verdad? Empiezan a tener, ¿verdad?, mucha hambre, empiezan a dormir mucho, no quieren salir, se sienten, ¿verdad?, muy tristes, desesperanzados y puede llegar a un punto que se vuelve una depresión severa. Y usualmente, ¿verdad?, sin tratamiento, esta depresión continúa todo el invierno y empieza a mejorar ya en la primavera, cuando el número de horas que tenemos, ¿verdad?, aumenta. Y usualmente esto es mucho más común ¿verdad?, en localizaciones como la de nuestra, en Boston, ¿verdad?, que vemos un cambio tan significativo
no solamente en el clima, pero en el sol, en lo que estamos, ¿verdad? En lo que tenemos muchas menos horas de luz después de septiembre y octubre. Doctora, ya casi llegando al final, ¿qué tratamientos hay disponibles para la depresión y cómo podemos buscar ayuda? Sí, pues ¿verdad? Hay diferentes tipos de tratamiento para la depresión. Lo más importante es, ¿verdad?, la evaluación temprana y a tiempo para, ¿verdad?, para poder ver qué tratamiento es mejor para la depresión que está sufriendo la persona. Usualmente, a veces con síntomas leves de depresión clínica, la psicoterapia puede ser excelente, ¿verdad?, y puede ayudar aún por sí sola. Cuando ya los síntomas se vuelven más moderados y cuando llegan ya severos, ¿verdad?, la evidencia demuestra que la combinación de terapia y de medicinas es lo que es más efectivo para la depresión. Las medicinas toman tiempo en funcionar, desafortunadamente, ¿verdad?, pero pueden ayudar muchísimo a muchas personas con depresión mayor. Y la terapia también es un proceso, ¿verdad?, longitudinal que toma tiempo, pero especialmente para personas que han sufrido traumas o que están viviendo por momentos difíciles, la terapia puede ser, ¿verdad?, una parte crucial del tratamiento. Estoy verificando por acá a ver si tenemos alguna otra pregunta de la audiencia. No veo ninguna. Doctora, ¿algún mensaje de cierre para nuestra audiencia? Sí, ¿verdad? Creo que lo más importante, ¿verdad?, para nosotros como psiquiatra, ¿verdad?, general y geriátrico es si tiene alguna preocupación, si no sabe si estos síntomas, ¿verdad?, pueden mejorarse, si no sabe si es depresión, lo mejor que puede hacer es hablar ¿verdad?, con alguien. No tiene que ir a un psiquiatra necesariamente, pero por lo menos hablar con su doctor primario. Muchas veces los doctores primarios son nuestros aliados, ¿verdad? Nos refieren pacientes, nosotros evaluamos y determinamos si siguen con nosotros o si pueden seguir, ¿verdad?, en la clínica del doctor primario. Y, ¿verdad?, el sistema, ¿verdad?, de salud mental de nuestro país, especialmente con los latinos, tiene tanta estigma y muchas veces pues no queremos buscar ayuda, y lo veo en mi propia familia, ¿verdad?, que es difícil tomar ese primer paso, pero, ¿verdad?, puede ayudar muchísimo, y aunque sea una evaluación, ¿verdad?, no va a afectar negativamente a nadie, que los exhorto a buscar ayuda cuando es necesario. Muchas gracias, doctora, por comparecer hoy en Sin Salud Mental No Hay Salud. Es un gran placer compartir con usted y espero verla por aquí nuevamente. Voy a dejarles con un poquito de reflexión, ¿verdad? El autocuidado es sumamente importante para nuestra salud y el bienestar general. Hay 6 puntos que les quiero dejar para reflexionar. Reconocer cómo la pérdida o el factor estresante que estamos viviendo nos está afectando. Mantenerse físicamente y mentalmente activo, reconociendo cuándo pausar y descansar. Prestar atención cómo nuestros pensamientos y nuestro cuerpo está cambiando. Entender cómo el impacto va más allá de lo normal. Invocar a nuestro sistema de apoyo, ¿verdad?, sea familiares, amigos, el guía espiritual, y también buscar ayuda de un profesional de la salud en el momento adecuado. Recuerden, amigos, que aquí en el Mundo Boston estamos decididos de desempeñar nuestro papel creando conciencia sobre los problemas de salud mental en nuestra comunidad, donde todavía se considera un tema tabú. Continuemos rompiendo esas barreras con este diálogo. Recuerden, cada semana estaremos aquí con nuevo contenido, con profesionales de nuestra comunidad que hablan su idioma. Les invito a la página de internet del Mundo Boston, donde encontrarán un enlace titulado Salud Mental, el cual incluye más información acerca de nuestra campaña y los recursos de salud mental en el área metropolitana de Boston y a través del estado de Massachusetts. Y también en la versión impresa y virtual de El Mundo Boston cubrimos los temas que tocamos acá en esta plataforma en los artículos de la doctora Claudio Rosario. Gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, Mass General Brigham, Harvard Pilgrim Health Care and Tufts Health Plan, conocidos ahora como Point 32 Health Companies, East Boston Neighborhood Health Center y TJX Companies. Les exhorto a que me sigan en las redes sociales bajo Félix Torres MD, todo junto, Félix Torres MD por Facebook, Twitter y YouTube. Y nos vemos la semana que viene, por aquí, por el mismo Vaticano, a la misma hora, el jueves a las 5 p.m. hora del este, en Facebook Live, donde estaremos hablando la semana que viene acerca de la ansiedad. Hasta entonces, yo soy el doctor Félix Torres y recuerda que sin salud mental no hay salud. Hasta la próxima. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.